En El Balance nos ponemos en modo coach para entrenar a los directivos en la gestión de los recursos de sus empresas. De la mano de Patricia Guzmán llega Entrenar el Liderazgo. Patricia Guzmán, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué pedazo de programa tenemos hoy. Qué ganas tenemos, qué ¿Verdad? ilusión. Mucha ilusión. Muchas semanas preparándolo y por fin ha llegado el día. Vamos a hablar de liderazgo en situaciones de emergencia y catástrofe. Y para ello tenemos ni más ni menos que al coronel de la UME, Javier Moreno. Hola, gracias por acompañarnos, Javier. Hola, coronel, hola Javier, ¿cómo estás? Espero no tiraros las expectativas. No, seguro que no, bueno, seguro que no. Haremos lo posible. Tengo que reconocer que era un programa que nos hacía mucha ilusión tener, nos hacía mucha ilusión tenerte aquí en los micrófonos de Capital Radio para hablar de esto, que al final es un... Claro, liderazgo y gestión de situaciones equipos, de extremas, en situaciones de riesgo, ¿no? Es un placer estar y sobre todo que hayáis contado con un militar para este programa y demás. Para mí pues me sienta... Sí, hombre, además yo creo que la UME es un cuerpo que se ha ganado un respeto y una admiración por parte de todos los españoles desde que existe. Y yo creo que es bueno reconocerlo, ¿no? Y que es importantísimo hacerlo. En relativamente poco tiempo habéis conseguido un prestigio y un cariño de la ciudadanía y de la sociedad civil. Para que nos esté escuchando y ahora mismo no caiga qué es la UME, ¿nos puedes explicar, Javier, lo primero, qué es la UME? Pues la UME es una unidad militar. Una unidad de las Fuerzas Armadas que está formado pues por integrantes de militares de los 3 ejércitos, de tierra, mar, aire y de nuestros cuerpos comunes que llamamos, médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos. Y la misión que tenemos es una misión que se dio en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional del año 2005, que aparte de lo típico de la defensa de España, la Constitución y demás, pues apareció un artículo más que es el contribuir con las capacidades militares en el Sistema Nacional de Protección Civil, en grandes catástrofes y demás. Fue una nueva misión en el año 2005 y lo que se decidió fue crear una unidad específicamente para este cometido, con personal equipado, instruido y adiestrado para intervenir en emergencias. Desde entonces venís interviniendo en muchas... por hacer así un poco, no un balance de todas, porque es imposible, pero los momentos más destacables. Bueno, solemos intervenir en las emergencias de riesgos naturales, que se llaman inundaciones, terremotos, seísmos, incendios forestales, y luego también en emergencias tecnológicas, todo lo que es biológico, radiológico, químico, nuclear y demás. Sí, las más destacables. Es que toda emergencia es muy dolorosa. Sí. Pero mucho. Todas, sí, o sea, sin entonces, duda. pues desde luego la última de la Dana de Valencia, pues deja mucha huella, o la participación del conjunto de todas las Fuerzas Armadas ya durante la pandemia, por ejemplo. Pues es una operación pues muy significativa. Pero es que luego hasta un incendio forestal, que aunque no sea muy grande, pues yo recuerdo el incendio forestal pequeñito entre Albacete y Murcia, y había asolado pues todo lo que era ya el recurso económico de toda esa comarca, que lo focalizaban al turismo. Entonces ves cómo familias enteras después de ese incendio pues se van a tener que buscar la vida de otra manera, porque donde están no va a dar. ¿No? Entonces, de un simple incendio pues hay una gran catástrofe asociada después, ¿no? Pero bueno, quizá pues eso, la Dana de Valencia y demás, o otras inundaciones como en Mallorca en el año 2018, ¿verdad? San Llorén de Cardassar, pues son tristes, son muy tristes. Y para quien nos esté escuchando que no tenga a su cargo un puesto como el tuyo al frente de catástrofes y emergencias, pero sí que trabaje bajo presión y que también, bueno, pues tenga que gestionar equipos, ¿qué podríamos trasladar? ¿Qué se te ocurre que podríamos, para que nos esté escuchando, si tú en tu día a día profesional estás liderando en situaciones absolutamente extremas a unidades de cuántas personas aproximadamente? Bueno, las secciones que mandan, por ejemplo, los tenientes, que es de oficial el empleo pues más bajo, por así decirlo, son del orden en la UME de 30 a 38 efectivos. Y luego están las compañías, que son de unos 120 hombres al mando de un capitán, los batallones
pues unos 400, 500 efectivos a mando de un teniente coronel, y luego hay un jefe del regimiento de la UME, que es el que lleva la parte de riesgos tecnológicos y la logística en mayúscula de una emergencia, y ese coronel pues manda también una unidad de unos 500 efectivos, una cosa así. Pero bueno, luego me preguntas ya en una situación de crisis, ¿no? Y demás. A nosotros nos funciona muy bien, y es que tiene que ser así, lo hace muy bien el ejército de tierra, y le llama el mando orientado a la misión. Y esto en la UME es fundamental, y no es ni más ni menos que tiene que tener mucha iniciativa el equipo más abajo que está sobre el terreno. O sea, yo he mandado batallón, pero a mí no me digas cómo funciona la punta de lanza de una manguera para un incendio forestal. Y llevo en la UME muchos años. Es el técnico. Él tiene que ser y tener la iniciativa suficiente para, conociendo la misión, el propósito que busco y demás, que actúe de la manera que él vea. Y sin perder el mando, la responsabilidad. Eso es fundamental. La responsabilidad es tuya y no cedes. Cedes lo que es pues la delegación de la iniciativa. Entonces, el mando orientado a la misión. O sea, lo importante está que abajo, en los escalones inferiores, y que ellos resuelvan. Tú, como jefe, debes saber del negocio. Debes saber del negocio. Tienes que dar mucha iniciativa y, lo más importante, no perder pues lo que muchas veces hablamos, que es el propósito. Y en la UME, en general, en particular, pero es en las Fuerzas Armadas. Lo aprendemos desde pequeñito, que estamos en la academia. El propósito siempre es el ciudadano. Y las emergencias está el ciudadano. No hay otro propósito para nosotros. El servir lo mejor que podamos al ciudadano. Y ya está. Y con ese propósito, con la misión en concreto que tienes que hacer, ya los equipos se desarrollan pues plenamente. Javier, pero ¿cómo lográis, de qué forma se logra que se consiga esa iniciativa? Porque hay otras organizaciones en la empresa privada, que es donde, bueno, pues al final yo me muevo, o probablemente casi todos nuestros oyentes. Todos tenemos en mente alguna vez haber trabajado o conocer a alguien que, todo lo contrario, que trabaja en una empresa o una organización donde la iniciativa no se fomenta, todo lo contrario. ¿Cómo conseguís vosotros, qué hacéis vosotros para que esa iniciativa en esa cadena sí que se mantenga la iniciativa y no se tenga miedo a, por ejemplo, equivocarse? Bueno, es que no pasa nada porque nos equivoquemos. Claro, partiendo de esa base. Eso no pasa nada. Hombre, equivocarte en una intervención tomando una decisión mala, pues es otra cosa. Pero las consecuencias. Eso es. Pero bueno, en todo el periodo de preparación, instrucción, equivocarte, además es muy interesante. Pero ¿cómo se consigue que tengan esa iniciativa y estén seguros de lo que hacen? Pues mira, porque intentamos conseguir el mejor material, que el material esté en las mejores condiciones, que la formación que le hemos dado básica al soldado, al sargento, al teniente, al capitán, sea extraordinaria, y que los planes de instrucción y adiestramiento de todos los días y todas las semanas sean de lo mejor que hay. Entonces, en tiempos de paz, por así decirlo, ellos se van formando, se van preparando, se van instruyendo, y luego, pues ya, pues ahora que empezamos la campaña de verano con los incendios forestales, pues este mes de mayo han estado todos los batallones haciendo instrucción, semanas de maniobras en los campos de maniobras y demás, preparándose para el campo, para lo que son los incendios. Ahora empezaremos los incendios y tendremos a la gente en un nivel de preparación que yo consideraría alto. Eso te da mucha seguridad, cuando luego tú tienes que desarrollar eso que has aprendido y demás. Y luego ese alineamiento con el propósito. O sea, que nunca olvides que lo más importante es el ciudadano, proteger sus bienes y, por supuesto, su vida, la vida del ciudadano. Entonces, si hay que defender un incendio o una casa, vamos, se va a defender, pero como si fuera el patio de tu casa. Igual. Eso, que no quede ninguna duda en ningún ciudadano. O sea, la gente cuando sale a los incendios defiende el incendio y el metro cuadrado de bosque como si fuera el que tiene en su jardín. Igual, lo mismo. Claro, cuando llegáis a una situación de catástrofe, no solamente os coordináis vosotros, porque normalmente la UME asume el mando de otros cuerpos también que no pertenecen a la UME. Entonces, liderar de pronto a bomberos, a Policía Nacional, a policías autonómicas, a servicios sanitarios claro, esto tiene que ser complicadísimo. Sí.
La coordinación es fundamental y es la primera palabra que en la gestión de una emergencia se habla entre todos los organismos, porque somos de naturaleza diferente, de administraciones distintas y demás. Pero la UME no lidera. Tal y como es el Sistema Nacional de Protección Civil, las emergencias en situación operativa 2 que se llaman son responsabilidad de la comunidad autónoma y pide recursos extraordinarios al Estado. Y el Estado lo que proporciona son los militares. La primera respuesta de las Fuerzas Armadas son la UME. Después vienen nuestros compañeros. Si la cosa se pone dura, como la Dana, como tanto, o los incendios del año pasado. Pero lo primero, la responsabilidad es de la comunidad autónoma. Nos asignan cometidos y nosotros los ejecutamos. Pero la coordinación entre todos los organismos es fundamental, pero extraordinaria. Yo recuerdo un juicio crítico después de una intervención. Pues este incendio era en Baleares. En Baleares. Y lo que se expuso es la cantidad de organismos que tuvo que coordinar Ibanat y la Dirección General de Emergencias de Baleares. Y la verdad es que empezabas a contar, te salían un bonito número, porque no solo es intervenir ante el fuego, hay que, a la gente que tienes que desalojar, hay que alimentarla, alojarla, en fin. Ahí, paralelamente a lo que es la emergencia en sí, que puede ser un incendio forestal, pues hay muchas derivadas que la dirección de la emergencia tiene que darle respuesta. Y ahí hay muchos organismos que aparecen, públicos, privados, ONGs, y todo eso hay que coordinarlo, voluntarios. Hay mucho personal y mucho organismo diferente y que tienes que coordinar y aunar en el mismo propósito. Y Javier, hablando contigo, porque he tenido la suerte de poder charlar contigo antes para preparar el programa, algo que has mencionado mucho en nuestras conversaciones y que me parece fundamental también ponerlo en antena ahora, es el compañerismo, la importancia del compañerismo a la hora de gestionar equipos y a la hora del liderazgo. ¿Cómo se fomenta el compañerismo? Es clave. Yo creo que el ideal de servicio, el para qué estás. El propósito, de nuevo. Sí, de nuevo el propósito, pues la lealtad. Entendida ascendente y descendente, que tiene igual valor. La lealtad es el subordinado. Y lo que es el compañerismo, igual que la disciplina, pero el compañerismo son por lo menos los valores principales para empezar a funcionar. O sea, si no hay compañerismo, ya el resto es que no existe. Había un estudio por ahí que decía las razones por las cuales un soldado defiende una posición defensiva o se va al ataque porque se le ordena. Y las razones no es el propósito del país o lo que estemos defendiendo, ¿no? La principal razón es mi compañero, con el que me he criado militarmente, con el que me he instruido, con el que conozco su vida perfectamente y él la mía, y es mi compañero, mi hermano de armas. Y eso es lo que motiva muchas veces a actuar. O sea, es impresionante. Entonces el compañerismo hay que cuidarlo, o sea, no abandonar nunca a nadie. Y entendiendo muchas veces compañerismo, y vuelvo a lo mismo otra vez, al propio ciudadano, que lo entendemos como un compañero más. Y véase la pandemia. Fíjate, eso me lleva a preguntarte una cosa que siempre me ha parecido de los momentos más duros, ¿no? En una situación de emergencia. Cuando tienes que decirle a alguien, tienes que abandonar tu casa, por ejemplo, ¿no? Tienes que salir de aquí porque tu vida corre peligro. Me parece de los momentos más duros y más complicados de gestionar para cualquiera, pero para vosotros que sois los que quienes lo tenéis que hacer, ¿no? Yo creo que gestionar las emociones del ciudadano que tienes enfrente es lo peor que te puedes enfrentar. Porque nosotros, pues haremos bien el trabajo en inundaciones, en incendios forestales, o le intentaremos hacer lo mejor posible. Pero gestionar la emoción de que sabes que... Porque aquí hay que ser empático. Claro. Empático todo lo que puedas, pero que sin que se te coma. ¿no? La empatía. Sí. Pero saber lo que está sufriendo y va a sufrir y demás. Entonces, lo único que puedes aportar es tranquilidad. Tranquilidad en el sentido de, a mí me han dado la misión de proteger este pueblo, necesito que se vaya, pero le aseguro que su casa... Vamos, antes se me quema la autobomba y me quemo yo que su casa. Esa tranquilidad, y que no son palabras, que lo decimos así, y es así, esa tranquilidad ayuda mucho, ¿no? En esa seguridad de que sabes lo que estás haciendo, que es por su bien y demás, y pues en este caso que vamos a proteger el pueblo mejor si no tenemos la preocupación de lo que tenemos detrás, ¿no? Y nos focalizamos en lo que nos viene por delante. Claro, pero esa confianza que habéis conseguido en la ciudadanía es gracias a que lo que decís lo hacéis, es lo que y sois
sois, a diferencia de otras, no sé si, corrígeme si me equivoco, porque a lo mejor el vocabulario, en este caso del ejército, no lo controlo tanto, pero a diferencia de otros compañeros del ejército que no... Que se están jugando la vida y que están en misiones complicadas, no ven el cariño de la gente. Vosotros cuando llegáis a un sitio se os recibe, y eso lo recibís también vosotros, os llega el cariño de la ciudadanía cuando imagínate, se está incendiando el pueblo, o en el caso de la Dana y de repente aparece la UME, sois muy bien recibidos, sí. y habéis generado muchísima confianza, y gracias a vuestra actuación y a vuestra... Pero sí, es cierto, o sea, el ciudadano es muy generoso en esto, a la hora de reconocer y demás, y nos sentimos pues muy queridos y demás. Pero a mí cierta pena me da, porque lo que hacemos, esa generación de confianza que has mencionado, la hemos logrado por ser militares. O sea, hacemos de verdad que lo mismo que nos hemos ido preparando en casos de caos, catástrofe y de guerra. O sea, el planeamiento que hacemos mentalmente de cómo nos enfocamos a una emergencia o cómo se enfoca la guerra es exactamente lo mismo. El manual de planeamiento nos funciona en la UME igual que nos funcionaba en la brigada paracaidista, por poner un ejemplo. Nos funciona igual. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí el problema lo tenemos al lado del ciudadano, el ciudadano te ve, lo resolvemos, y pues tenemos otras armas, no tenemos armamento, tenemos otro tipo de armas diferentes, y el ciudadano te ve. Entonces eso me crea, a mí particularmente como militar, cierto desasosiego, porque mis compañeros que ahora están en el Líbano, por ejemplo, la unidad de tropas de montaña que acaba de desplegar con su general al jefe, se encuentran en el Líbano y no sienten ese cariño que puedo sentir yo pues aquí en España, ¿no? Y hacemos exactamente lo mismo, en concepto, ¿no? Que es otra vez poner en el centro al ciudadano y preocuparnos pues por nuestro propósito de vida, que es servir, ¿no? Ellos lo hacen fuera, afortunadamente, lo tienen que hacer fuera, y nosotros pues lo hacemos aquí, focalizado a la emergencia y echando una mano a todos los dispositivos que hay de las comunidades autónomas, que están muy bien y son muy potentes, ¿eh? Pero yo, fíjate, Javier, que creo, o sea, yo sí creo que en general, y lo vemos cuando se produce el 12 de octubre, el desfile, o sea, hay un cariño en general de una mayoría de la ciudadanía hacia nuestro ejército. Yo creo que es enorme. Lo que pasa es que, claro, la UME es una unidad que actúa muy directamente sobre emergencias o catástrofes que afectan a la población civil, con lo cual... Todos tenemos en nuestra retina ahora imágenes de situaciones de recientes de catástrofes. Veros en la Dana, veros en los incendios, veros ahí partiéndose el lomo, claro, entonces... No es que lo otro sea, pero claro, es lógico que se siente más cercanía, ¿no?, hacia quien te salva en este momento de un incendio que hacia el que pobre que está en el Líbano, que está haciendo lo mismo también, pero tenemos menos percepción de eso, pero yo creo que el cariño es el mismo, ¿no? Sí, para las Fuerzas Armadas el cariño se nota, y has puesto el ejemplo de 12 de octubre y bueno, no hay ningún problema en la integración con los civiles, pero bueno, a mí me gusta siempre reconocer el trabajo de todos. El trabajo de lo que hacen, pues eso, mis compañeros, porque en el fondo, pues las academias, la formación y demás ha sido la misma. O sea, y tenemos la misma concepción mental de cómo enfrentarte a un problema, ¿no? Un problema que te produce un caos, ya sea una emergencia o la guerra en sí. Y la concepción mental o el cómo afrontarlo, pues los tenemos igual. De hecho, la prueba de que eso es así es que cuando una catástrofe supera determinado necesidad de fuerzas que le hagan frente, se recurre al resto. Sí, claro. Nosotros somos pues como el 112 de las Fuerzas Armadas. Sí. Claro, ¿no? En el sentido de somos la primera respuesta. Sí. Y a lo mejor la más especializada. Sí, claro. En un incendio forestal yo nunca metería en primera línea, ni mucho menos a un paraca mis queridos hermanos de la brigada paracaidista. Que no saben todavía cómo se apaga un fuego, evidentemente. Pero sí que apoyan, y apoyan muchísimo. Pero las máquinas de la brigada paracaidista, de la brigada corazada, de la Legión, las máquinas de ingenieros son muy útiles. Sí. Entonces siempre es pues el plus más. O sea, somos 3.500 en la UME, 3.200 y demás. Y luego tenemos pues todas las Fuerzas Armadas detrás para apoyarnos. Para apoyarnos como fue en la Dana o en los incendios últimos de verano, o luego todos a una
con el tema de la pandemia. Con la pandemia. Y la operación Balmis. Pues ahí eran todas las Fuerzas Armadas. Todos teníamos que aprender a ver cómo se hacía esto de la mezcla de hipoclorito y cómo limpiábamos y demás. Había que aprender a hacerlo. Y cómo... Pero bueno, lo aprendimos todos y todos participamos. Y volviendo al compañerismo, para quien nos esté escuchando, que lo pueda implementar en su cotidianidad profesional, hablábamos de 3 elementos que fomentan bastante el compañerismo, ¿verdad, Javier? 1 es tener un enemigo común. 2, vivir situaciones de sufrimiento o duras en común. Pasar frío juntos, en vuestro caso, o bueno, en el caso profesional de cada uno, pues haber vivido situaciones, haber compartido situaciones duras, eso une muchísimo. Y una vez más aparece el propósito. Es fundamental para fomentar el compañerismo también, ¿verdad? Sí, tenemos que... El propósito es la clave y el centro de todo. ¿Vale? Y desde luego, si bien en momentos lúdicos se hace mucho compañerismo y se arreglan muchos negocios y demás, también, y se resuelven muchas reuniones, hasta propias internas y demás, eso es fundamental, pero donde de verdad yo he sentido que te sientes más unido al que tienes delante es en los momentos pues duros, ¿no? Sobre todo es al principio, ¿no? Y son momentos duros de aspecto físico. O sea, la parte física, pues igual que la mental y la técnica y demás, pero la parte física es muy importante para un militar. Entonces, pues en esos momentos donde te exprimen al máximo y demás, y tienes a tu compañero al lado y estás agotado y él te tiene que llevar la mochila, o al día siguiente eres tú el que se la llevas, o estás pasando frío, o estás mojado, empapado, o tienes hambre, o sed, porque hay que aprender a regularse el agua, y te la tienen que enseñar, o lo aprendemos con un poquito de sed, que no viene mal, ¿no? Hay que regularse, pues esto. En esos momentos yo creo que los vínculos se estresan muchísimo más, muchísimo más. Y aunque ahora estamos hablando de la UME, pero tú vienes de la Brigada Paracaidista. Y antes me contabas algo que me ha gustado muchísimo, y es que antes de dar el salto, todos sois iguales, los mandos con esto, que lleváis el mismo paracaídas, el mismo uniforme, las mismas botas, y eso, claro, también es algo que une muchísimo. Pues sí, desde luego ver al jefe, al general jefe de la Brigada Paracaidista, saltar como saltó hace poco y demás, y con el soldado más moderno que haya podido entrar en la Brigada Paracaidista, en el mismo avión, pasan por la misma línea, te dan el paracaídas y te asignan uno, que ha sido plegado con el mismo cariño que el siguiente, y ya está, y te asignan uno, el que te toca. Y saltas y pasas el mismo miedo, por así decirlo, pues eso une también, ver al jefe que está, pues eso, si se me permite la expresión, giñao, igual que tú, ¿vale? Es un miedo altura, es un miedo ya superado, ¿no? Y gestionado, bien gestionado. Es el miedo que te mantiene en alerta para pasarte bien revista y ya está. No es un miedo de entrar en pánico, ¿no? Es un miedo muy gestionado. Pero ver que se sienten igual el soldado que el general, y eso el soldado lo ve, pues eso hace buen equipo también, ¿no? ¿Eso cómo lo podríamos trasladar a quien nos esté escuchando en una empresa que no se dedica a tirarte desde un avión en paracaídas a campo enemigo? Pues no lo había pensado mucho, pero yo diría el ejemplo. Sí. Por ejemplo. O sea, el ejemplo, cada uno tiene sus funciones, por supuesto, y seguro que el general de la Brigada Paracaidista no tiene que disparar con el arma mejor con puntería que un soldado. No está para eso. Tendrá que saber hacer su trabajo y su negocio, llevarlo muy bien. Pero el ejemplo es fundamental. Entonces, si estamos en unas maniobras, y además me consta que este general de la Brigada Paracaidista lo hace, pasar frío, pasará. Y a estar con el soldado y mojar, lo hará. Y eso, no sé, yo creo que traslada mucho, ¿no? ¿Qué enseñanza le trasladarías a un directivo, a un líder de un equipo en una empresa que evidentemente no está en una situación de catástrofe, pero sí está en situaciones de presión muchas veces? ¿Qué enseñanza le trasladarías? ¿O qué enseñanza le puede aprender de un cuerpo como la UME? A mí me gusta que mis jefes, y yo lo he intentado siempre, en una situación de estrés, es cuanto más en calma tienes que estar. Tú como jefe. Y transmitir calma, serenidad, manifestarte también vulnerable si no encuentras todavía la solución. Y seguramente ese directivo no tendrá la solución a la mano. Y eso hay que manifestarlo. Oye, la solución no la tengo, pero venga, vamos a ir por partes. Saber escuchar mucho, porque muchas veces no la tienes que dar tú, te la van a ofrecer y tú tienes que consensuar o lo que sea, pero sobre todo mucha calma, mucha tranquilidad y tienes que transmitir mucha seguridad a ese equipo. Y vulnerabilidad, es lo que he dicho antes,
quería... Nos queda nada, segundos. Ya, qué pena, se me hace súper... De hecho, me tienes que decir ya dónde pueden encontrar el programa. Vale, pues en mi perfil de LinkedIn, Patricia Guzmán Irezábal, ahí subimos la grabación al programa y nuestro invitado, Javier Moreno, coronel de la UME, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se me ha hecho cortísimo. Ya, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias. Pero bueno, ha sido un verdadero placer, Javier. De verdad que ha sido un placer inmenso. Hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias. Yo quería decir solo una cosa que me dijo Javier que me encantó, que el liderazgo no es la meta, sino una herramienta. Sí. Pues con eso nos quedamos. Un servicio. Sí, gracias, Javier. Gracias, Patricia. Cuidaros.